Solo sé que está en Netflix al parecer. Ok, José Espinosa, puedes ir más allá de lo obvio. No les estoy preguntando sobre la película, les estoy preguntando si reconocen la escena, la creación del mundo. El Génesis, exactamente. Es interesante la película. Bueno, es una gran película de Darren Aronofsky que se llama Noé. Y en esta escena en particular se nos relata, o Noé le relata a sus hijos de manera oral la creación del mundo a través de las escrituras del Génesis, o de lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras del Génesis, que es justamente la creación del mundo. Un poco esta escena y la forma como está realizada, e incluso poder verla de esta manera tan hermosa, realizada por Aronofsky, lo que nos lleva a pensar es lo siguiente. Si el mundo fue construido o se construyó en algún momento de nuestra historia pasada, hace ya tantos millones y millones de años atrás, ha sido de parte del hombre la invención de la creación de ese mundo. Entendemos por qué ha sido parte del hombre la invención de la creación del mundo. ¿Alguien podría lanzar una idea? Buenos días, ¿se escucha? Hola, Oriana, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Creo que podría ser el hombre porque el hombre es el que escribió y el que logró plasmar, en este caso, al menos en la religión católica, en la Biblia, la historia o cómo se generó el mundo. Creo que por eso podría ser el hombre. Claro. Más allá de la religión católica, estamos hablando de las primeras religiones del mundo, la hebraica, los judíos. La invención de la palabra. Es a través de la palabra que el hombre es capaz de generar y de inventar, de la misma forma como Colón inventó un continente a través de sus cartas. Ha sido el hombre el que ha inventado el mundo a través de las palabras. Cuenta Noé en la escena de la película que en el principio todo fue oscuridad y silencio en el primer día, y en la medida que fueron avanzando los días, el creador fue generando la vida, en principio la tierra, y después de la tierra la vida, o digamos, el contexto para que la vida se generara en la tierra y todas las bestias pudiesen habitar en ella. Luego hombre y mujer, Adán y Eva, los primeros hombres sobre la tierra, comieron del fruto prohibido y se les lanzó y se les sacó del paraíso por haber incumplido la palabra de Dios. Y por incumplir las palabras de Dios, entonces el hombre debe crear sus propias palabras. Y la primera palabra con la que el hombre posiblemente se haya encontrado o haya inventado o haya generado es un reconocimiento de sí mismo. Ese reconocimiento de sí mismo a través de la palabra se da a través de quizás una de las palabras más antiguas que nosotros podamos tener en nuestra historia humana, religiosa, etcétera, biológica, como lo es la palabra que tienen en este momento en sus pantallas. Yahvé. La palabra Yahvé que dicen es la palabra que designa el nombre de Dios. Esta palabra que designa el nombre de Dios no tiene manera de descifrarse o de decirse en nuestro día de hoy, porque se ha perdido. Como estaba negado el hecho de que se pudiese decir
esta palabra se ha perdido su sonoridad, pero ha quedado un poco estampado en nuestra historia intelectual, que posiblemente se pronuncie Jehová, Yahvé. La palabra se lee de derecha a izquierda. Déjenme ver si puedo. Así, se lee de derecha a izquierda. Y cada una de estas letras nos está hablando de algo. Ok, ¿qué significa esto? Veamos un poco, a ver si podemos entrar en materia. La primera palabra es Yod. Voy a escribirla acá. Yod. La segunda palabra es E, o el primer símbolo. Tetragrammatón se llama esto. El tercer símbolo es Va. Y el cuarto y último símbolo es nuevamente E. Yo, Va, We. El primer símbolo, que es Yod, es la 10ª letra. Es el estado de conciencia opuesto al Aleph. Es la imagen de la manifestación del Aleph. En el aspecto de vida, muerte, para permitir a la forma materializarse. Con Yod se produce un intercambio, punto de partida de lo que es y retorno a la unidad. Es una fuerza que actúa desde nuestro interior y nos da la posibilidad de crear. Es el poder divino plantado en nuestra tierra humana, que es el cuerpo físico, estableciéndose en nosotros la base racional para la comprensión de la obra divina, puesto que nada puede comprenderse si no se posee la clave que ha de permitir esa comprensión. Yod es el más pequeño de los ideogramas, como una coma, y sin embargo su luz es de una vitalidad inmensa. Segundo símbolo, E. La quinta letra es E, el aliento, lo que da la vida, el aire, el ser, la existencia absoluta, la existencia que asimila la vida universal. Se atribuye al E el poder del elemento agua como arquetipo en el que la vida se mece y se mueve, pero no se trata aquí del elemento acuoso en sí, sino que se trata del elemento filosófico, el que permite la formación de los sentimientos, de las emociones, de los deseos. Es el inicio de un nuevo ciclo, ya que E es la letra que se encuentra también al final del tetragramatón, además de ser la segunda letra y portadora de emoción interna que llena todo el espacio que está presente en toda creación, que inunda la tierra susceptible de ser fecundada. Un soplo de vida que, sensible a todo lo que le rodea, penetra en forma de chispa que expresa su potencial de sentimientos con la fuerza de la sensibilidad femenina de la que es portadora esta letra. Es la luz del agua primordial, vida absoluta o vida arquetípica, idea abstracta. Lo cierto es que cuando comprendemos la fuerza E en nuestro interior, cuando le dejamos actuar, nos sentimos en comunión con toda la creación. El soplo de vida de E es la garantía de salud, es la curación, es el eterno compromiso de la asistencia consigo mismo. Es la conciencia de existir para llenar la naturaleza de nuestra mejor intención. La tercera, que es Va, vemos en esa letra doble la fuerza de fecundación. Es la única letra que se compone de sí misma, lo que nos da una idea de la energía que transmite. Va es el eslabón, el nudo que reúne y que separa, la nada, el ser. Es un convertidor de energía, o sea, que nos da la idea que la fuerza de nuestro potencial maleable
adaptable al viento, al movimiento, a la luz, al sonido, a la presencia de la conciencia que se hace, está o no está, dependerá de nuestra presencia activa en cada acto. Es el agente que engendra el deseo de existir. Si el E constituye la semilla de los sentimientos internos, el Va representa el arraigo de esos sentimientos en nuestro interior para ser exaltados al exterior. Va tiene el poder de enlazar unas energías con otras. Hace de puente de comunicación entre dos estados. Su energía de unión hace posible que comprendamos que lo antagónico es reconciliable. Solo hace falta llenar el espacio con las energías adecuadas para que el rompecabezas acabe encajando. Va crea ese nudo, ese eslabón perdido entre el hombre y la divinidad. En el nombre divino, Yo Evawe, encontramos el Va entre los dos E, transmitiendo vida, uniendo estos dos estados. Por último, el segundo E. Será la continuidad de la vida, de la acción y el principio de un nuevo Yod. El misterio del Yo Evawe queda aquí revelado porque Yod es esa promesa de crear la vida, la continuidad de la existencia. La ecuación de la vida Yod mantiene potencial de la existencia que se une a E, al arquetipo de la vida universal. Semilla, aliento, para utilizar el Va, eslabón, la sustancia fecundadora que engendra el deseo de existir. Transmite la final al segundo E que exalta esa emoción, ese aliento de seguir perpetuándose. El Yod nos invita a penetrar en la conciencia de la forma, pero también la conciencia del amor. Recordemos que se compone de un Va y un Dalet, lazo que une luz y tinieblas y alimento. El Yod nos hace comprender que somos la promesa del hombre a imagen y semejanza de la divinidad. Toda acción en nuestra vida contiene la fuerza del tetragramatón Yod Evawe, porque representan los estadios, los 4 estadios por los cuales nace, se interioriza, se exterioriza, se perpetúa desde el espíritu a la materia. Luego, podemos pensar en lo siguiente. Podría ser yo, otro yo. Ok. Podemos pensar entonces que la palabra de Dios o el nombre de Dios un poco se trata también de la descripción de lo que somos como personas, como individuos de manera particular. Yod Bawe, que es la palabra es la palabra sagrada en hebreo para los judíos, viene también un poco a ser un reflejo de lo que somos nosotros mismos. Pues si
Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, pues esta palabra de alguna forma nos refleja esa imagen y esa semejanza. Yod-E-Vah-Weh, Yahvé, Jehová, es una palabra compuesta de 4 símbolos que a su vez está significando la presencia de otros seres, no de un solo ser único, sino de la unión y la unificación entre otros seres. Es una palabra mágica desde todo punto de vista, es una de las palabras más antiguas que se pueda encontrar en la historia intelectual del hombre, y es una palabra inventada por el hombre para designarse a sí mismo y para designar al creador del que hablaba Noé en la película. Si al principio solo fue oscuridad y luego se hizo la luz y a través de la luz se creó la tierra y a través de la tierra todas las criaturas hermosas que habitan en ella. Luego hombre y mujer comieron del fruto prohibido, fueron expulsados del paraíso con la única posibilidad de salvación de poner en práctica su propia voluntad. Entonces, la primera práctica que el hombre realiza para generar voluntad sobre sí mismo es el lenguaje, es la palabra como ente creador de las cosas. Y es a través de la palabra que el hombre mismo genera una historia sobre la creación del mundo. Nadie más que el hombre es el escritor de las historias de la creación del mundo. ¿Por qué estamos hablando de la palabra mágica Yod-E-Vah-Weh? Porque yo creo que esta palabra es fundamental, su comprensión y necesaria para entender un poco la propia voluntad de un escritor como Borges. Borges, mago de la palabra, que entendía perfectamente cómo la palabra funcionaba y el lenguaje funcionaba como un artefacto mágico para generar nuevas realidades y nuevos mundos. Veamos otra imagen con relación a esto para que quede un poco también más clara la idea. En un segundo, que no sé si la... No sé si la perdí. Creo que no está ahora aquí. No. No sé qué la hice. Bueno. Ah, no, ya va. Aquí está. Ok. Aquí vemos entonces cómo la palabra, si la ponemos en modo de columna, incluso generan la idea, la ilusión de que la misma palabra ordenada de una manera nos da la impresión simbólica de que está hablando del hombre mismo. Yod-E-Vah-Weh. Yo soy el que soy. Y a través de mí y a través de otro se genera el enlace para generar otros que son como yo. Ok, sirva esta introducción sobre la palabra sagrada Yod-E-Vah-Weh para hablar de nuestro amigo Borges. ¿Cómo les fue con Borges? A ver, los escucho.
Bueno, con lo que nos acaba de hablar de Jod Edbaweh, me recordó mucho las ruinas circulares de Borges, Okay. porque allí hay una frase que me gustó bastante, que de hecho la anoté, que, o sea, porque habla de un fantasma que está en un sueño. Y, y esa persona que está soñando ese fantasma también es parte de un sueño. Entonces, es como esa misma creación de alguien, lo que usted hablaba, esa misma creación del humano ay, se me fue. Bueno, la palabra es, con la frase, con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia que otro estaba soñando. O sea que esto ha sido como, a través del sueño se ha creado como el hombre, ¿entiendes? Me recordó bastante, me reflejó bastante a este relato. Son las cosas del hombre o las cosas hechas por el hombre, posiblemente siempre productos de un sueño, ¿no? El Exacto. hombre existe a través de un sueño que es mucho más grande que él, y desde la comprensión de generar, a lo mejor el hombre sueña un día con comunicarse, y en esa comunicación lo primero que tiene presente para sí mismo es la idea de reconocerse, de generar una identidad. Forma parte además de los temas que nos competen en esta materia, porque por lo menos hemos indagado o hemos de alguna forma reflexionado, discutido, estudiado desde que arrancamos el semestre con lo que son las ideas, los temas fundamentales y las raíces de la comprensión de lo que somos a través de la palabra, producto de una conquista en Latinoamérica, pero entendiendo también de que el hombre en sí mismo es producto de una palabra a través de la creación en sí misma, ¿no? El hombre se inventa a sí mismo, el hombre está en constante reinvención de sí mismo a través de las palabras. Son las palabras además materializaciones de sueños. Tiene el hombre el sueño de identificarse, de generar una identificación de sí mismo, una identidad sobre el otro. Y es a través de una palabra que posiblemente esto se dé lugar, ¿no? El hombre se sueña con ser hombre. Y la única manera de quizás llevar a cabo esa realidad o de hacerlo realidad es a través de la comprensión de la palabra. En las ruinas circulares, muy bien, existe esa idea o esa reflexión de parte de Borges de un hombre proveniente de los fuegos más primitivos del mundo, está soñando, pero hay otro que también lo está soñando a él, ¿no? Posiblemente aquí entramos en uno de los temas borgianos por excelencia, el sueño dentro del sueño. Unificados a través de una idea. ¿Qué más? ¿Quién más quiere comentar algo sobre las ruinas circulares? Vamos, muchachos, estas clases no se tratan de que yo hable, se trata de que ustedes participen. Si no hay participación, entonces no hacemos esto. Yo, quizás no voy a aportar de esa, pero sí la que es el acercamiento del Almorán, que me llama la atención cuando en una parte dice, el Todopoderoso está en busca de alguien y ese alguien de alguien superior, y así hasta el fin. Pareciera que siempre estamos en búsqueda de alguien que nos guíe un camino y ese alguien también está en busca de nosotros, como un círculo vicioso, que puede ser la búsqueda dentro del alma humana, de la personalidad o de la identidad. Ok, el acercamiento al motacín. Uh-huh.
Al leer a Borges, una pregunta para todos. ¿Lograron de alguna forma identificar en la lectura de los cuentos los temas presentes en su literatura? ¿Podrían de alguna forma exponerlos? O sea, decir, mira, yo creo que Borges hablaba sobre esto, esto, esto y esto. Parece ser que estaba muy obsesionado con esto, esto y esto. Yo creo que Borges es bastante fantástico, o varios de sus textos son bastante fantásticos. Incluso él menciona en uno de sus textos en el que habla del autor del Quijote, que es Pierre Menard. Él hace una alusión fantástica de un intento de reconstruir el Quijote y siempre hace referencias a libros de escritores que él mismo inventa y personajes que él inventa. Teniendo una unión con lo que acabamos de ver de las palabras, siento que Borges a la vez hace como que una crítica a la visión del mundo, cuando en el cuento Tres versiones de Judas expone tres hipótesis. Una de ellas es que Judas representa a todos los hombres y de algún modo a Jesús, que Judas fue elegido y por ello su traición merece una lectura más elaborada, más allá de la codicia, pues, y que Dios hizo al hombre a ser Judas. Entonces creo que a la vez se inserta en lo que se conversó al comienzo de la clase, de que es el hombre el creador de la literatura y tal vez del mundo, porque es el que lo plasma. Y creo que Borges trata también de decirlo de una manera muy particular. Casi el Quijote por Pierre Menard parece casi un chiste, ¿no? O sea, la forma como... Porque hay algo interesante en el cuento de Borges en donde él no está asumiendo, Menard no está asumiendo simplemente un calco de la obra de Quijote, sino que le está dirigiendo a ese calco un contexto. Es decir, yo como lector, así como ustedes como lectores que están leyendo en este momento a Borges durante una semana de diciembre de 2020, no es el mismo lector que leyó a Borges en una semana de diciembre de 1950. Si nosotros tomamos el tiempo y el espacio y el contexto en el que habitamos como un catalizador completamente distinto para la comprensión de una obra, podríamos entender el chiste que nos hace Borges con relación a Pierre Menard. La intención de Menard no es calcar el Quijote, sino reescribir el Quijote palabra con palabra, con la emoción que el tiempo en Menard ha influido sobre sí mismo. Eso es muy interesante y habla un poco también acerca del tiempo, con una imagen menos abstracta, pero también mucho más valiosa de lo que es el tiempo para Borges. En el juego de las palabras, en el juego de la invención y de la creatividad, Borges está tan claro de que la palabra está ahí para inventar nuevos mundos, que posiblemente eso que referenciaban acerca de crear o inventar nuevos textos, nuevos autores, forma parte un poco de esas intenciones de Borges con la palabra en sí misma para generar nuevas cosas, ¿no? Para inventar. No es la palabra para Borges algo estricto y rígido. Tiene la palabra en Borges un sentido absolutamente mágico, creativo, en el sentido de que yo pudiese a través de la palabra generar nuevos mundos que no han existido en contra de aquellos mundos rígidos que ya existen y que nos dicen no tienen salvación alguna, ¿no? No hay manera de quebrarlos, no hay manera de doblarlos, no hay manera de ser antirrigurosos con él. Viene Borges a través de un estilo tan particular, pero también muy apegado a lo catedrático y a lo académico, a demostrar de que la palabra puede generar nuevos mundos sin que esos mundos existan realmente, ¿no? El caso del cuento de Tlön, por ejemplo. José dice, yo denoté la búsqueda de una identidad idolatrada.
como podría ser Dios en la búsqueda del Motacín, una alternatividad al lenguaje y costumbres mortales en Tlön que me recuerda a Colón llegando al Nuevo Mundo. Lo que sigue de la alternatividad es referente a Tlön. Vivimos hoy en día en un mundo absolutamente tloniano, tal cual como Borges lo supone ahí. Estamos, ¿cómo le fue con ese cuento? Con Tlön, además, es el cuento con el que abre el libro. ¿Qué tienen que decir sobre Tlön? Ajá. En Tlön, Borges menciona algo muy importante que son que los espejos tienen algo monstruoso. La trama se va más que todo cuando vio Casares, le recuerda o le dice que en The Anglo-American Cyclo, creo que se produce así, Ajá. se declara un artículo donde habla que los espejos eran moviliables porque multiplicaban el número de hombres, y hablaba más que todo, o sea, estaba como que buscando este lugar dentro de su investigación y descubrió que era como de una región de Irak o de Asia Mayor. Entonces, habla también de una, creo que se llama La Noche de las Noches, donde habla de que se abren un par de puertas secretas al cielo más dulce que el agua de los cantares. Si no me, entonces, él hace una alusión muy, muy importante allí, que es cómo se dicen las cosas, cómo se pronuncian las cosas. Yo tengo acá mis apuntes que, por ejemplo, él decía, no se dice luna, se dice aéreo claro sobre oscuro, redondo, anaranjado, tenue del cielo o cualquier otra segregación. Entonces creo que más allá del cuento tiene, o sea, empieza como a redefinir todo. A darle la vuelta, siento yo más bien. Porque la palabra, ahí volvemos otra vez al significado y a lo grandioso de la palabra en Borges. Está de alguna manera enlazado toda palabra que nosotros usemos, toda palabra que nosotros usamos, parte de un conocimiento previo sobre lo que esa palabra significa. Y toda palabra significa algo. Si yo le doy la vuelta y no utilizo la palabra para denotar lo que estoy viendo, sino que describo lo que estoy viendo, estoy usando la palabra en sí misma, pero estoy utilizando más palabras aún para resignificar eso que estoy utilizando. Intentemos hacer el ejercicio, por ejemplo, de resignificar la palabra palabra. Pues yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una palabra? ¿Qué me pueden responder ustedes? Un conjunto de letras y fonemas que... Una manera de comunicarnos. Una idea expresada, una manera de comunicarnos, un conjunto de fonemas y sintemas. ¿Qué más? Una palabra es una idea expresada, José Espinosa. Un conjunto de signos que definen una cosa. Nosotros utilizamos a veces con mucha ligereza las palabras y podemos decir, ah, mira qué linda la luna. Pero no es lo mismo decir la palabra, sentir la palabra que estamos diciendo. Porque en el sentido que nosotros le estamos dando a la palabra cuando la decimos, es donde recae realmente el valor de la palabra y donde la palabra se hace a sí mismo de alguna manera mágica. Lo que pasa es que vivimos en Venezuela, que es un lugar donde la palabra dejó de tener valor, donde la palabra se le restó el poder que tenía para darle sentidos completamente adversos, para utilizar la palabra contra nosotros mismos. Pero si nosotros tuviésemos la sensibilidad de emplear las palabras correctas para decir las cosas que sentimos,
para denotar las cosas que vemos, para resignificar o darles un valor completamente distinto a lo que queremos expresar. Entonces las palabras van a volver a tener el sentido y el valor necesario para nosotros. Porque es la palabra, digamos, tal cual como lo ven en el cuadrito, en el dibujo de Joe Bauer. Es la palabra la que nos define. Es la forma como nosotros usamos la palabra, la que nos hace ser hombres y mujeres, la que nos da el sentido de voluntad y de creación y de invención, de la misma forma como le dio un sentido de voluntad, de creación y de invención a Colón cuando dijo que había descubierto un continente. Profe, disculpe, Borges no lo dice textual, pero él en el prólogo de la primera parte del libro, que es Ficciones, él menciona que haber escrito, o sea, como que haber escrito todos esos cuentos fue un desvarío laborioso y empobrecedor porque una idea, o sea, es como que una idea perfecta se podría, o sea, una idea perfecta o una expresión oral se podría expresar perfectamente en pocos minutos. Entonces yo entendí que él como que se justifica por lo corto que son los textos y que muchas veces no pasan de 15 páginas. Lo cual debería ser algo absolutamente amable para ustedes, ¿no? Leer esos cuentos tuvo que haber sido bastante sencillo a pesar de lo complejo que pudo haber resultado. Borges se clasificaba a sí mismo como un escritor flojo. Por eso nunca escribió novelas. Y da la sensación a veces cuando uno lee los cuentos de Borges que son los argumentos perfectos para grandes novelas, ¿no? Como si hubiese dejado las guías para generar los libros que él no escribió. Pero ni falta que hacía, ni falta que le hacía esos cuentos ser más extensos de lo que son. ¿Qué otro cuento? A ver. José dice, recordando a Tlön, la palabra parece algo abstracto y muy cambiante al tratar de pensar en ese mundo alterno, con diferencias lingüísticas tan impensables para uno. ¿Te parece? El mundo de Tlön está diseñado para que no haya diferencias lingüísticas, sino para que todos hablemos el mismo idioma. Es el mundo... Profe, hay otro cuento que, si no me equivoco, creo que es La Lotería de Babilonia, que es donde Borges va hablando como que de un sorteo o de una lotería. Entonces él menciona que, por ejemplo, cuando iban a matar a alguien, es como que los verdugos es como que había 7 verdugos, creo que eran 7 verdugos, y que los verdugos o sea, era como que los enumeraban y así sucesivamente iban pasando de ronda. Entonces siento que él allí, o sea, trata de hablar como que del poder, del sorteo y a la vez hace una mención del tiempo fantástica, como, porque siempre es como un sorteo o un ciclo que nunca termina. Entonces pienso que o sea, que Borges también dentro de su obra hace una alusión al tiempo y a la suerte, como a la suerte adversa de enfrentar las cosas. Hay en la Lotería de Babilonia además un sentido acerca del destino, de un destino condicionado a alguien superior a nosotros, ¿no? Nosotros podríamos, los que tienden más hacia las conspiraciones, podríamos pensar que la pandemia o el mismo COVID puede ser una conspiración mundial donde se ha soltado un virus bueno, para generar una suerte de lotería, una lotería de vida, ¿no? ¿Quién vive, quién muere? Sobre qué circunstancias el que vive, vive y el que muere, muere. Hay una corporación detrás de todo esto, podríamos pensarlo.
podríamos incluso analogarlo a una circunstancia tan presente como la que estamos viviendo. ¿Qué corporación hay detrás de nosotros que está girando la rueda de nuestra fortuna para hacernos vivir o para hacernos morir? Un poco se llama la Lotería de Babilonia. Profe, y quizás por eso ese texto comienza con unas palabras hebreas, ¿no? Donde él va explicando que tiene un tatuaje bermejo que es el símbolo del ver. Entonces va explicando que eso, él es del Hinel, pero, o sea, yo investigué eso y encontré como un significado, pero no sé si realmente tiene que ver algo también con el Yohebae, que es la creación, después el puente y lo que hacemos en este mundo. Bueno, en Borges hay un sentido muy amplio del conocimiento cabalístico. No se escapa en Borges para nada la idea de la palabra como ente creador antiguo, prehistórico y arcaico, entendiendo que además quienes resguardan ese conocimiento tan antiguo son los judíos. La palabra, el símbolo Bet, justamente es la segunda letra del alfabeto judío que le sigue al Aleph, que es la primera letra. El símbolo Bet, además, es nuestra letra B, la B alta, que denota desde el conocimiento simbólico lo que conocemos como casa, lo que nosotros llamamos casa. Entonces dice, leo ese primer parrafito del que estás haciendo referencia, María. Como todos los hombres de Babilonia, he sido precónsul, como todos, esclavo, también he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles. Además, hace referencia a que en Babilonia todos pueden pasar de estar en una situación de estatus alto a una de estatus bajo. Miren, a mi mano derecha le falta el índice. Miren, por este desgarrón de la capa se ve en mi estómago un tatuaje bermejo. Es el segundo símbolo, Bet. Cuando dice que es el segundo símbolo, se refiere a que es el segundo símbolo del alfabeto hebraico, que es el símbolo Bet, que es el que le da continuación al símbolo del Aleph. Esta letra, en las noches de luna llena, me confiere poder sobre los hombres cuya marca es Gimel, pero me subordina a los de Aleph, que en las noches sin luna deben obediencia a los de Gimel. ¿Qué averiguaste sobre Gimel? Ándale, no lo tengo anotado, pero creo que recuerdo haber investigado que era como el sendero o el puente del mundo, porque ¿cómo se llama? El que empieza por la A, es la creación de ese mundo. El ver es como el puente y el Jime es como lo que hacemos dentro de ese mundo. Así fue como yo lo entendí. Gimel es la tercera letra del abecedario. Entonces él está dándole un valor absolutamente condicionado a las tres letras, ¿no? Miren, por este desgarrón de la capa se ve en mi estómago un tatuaje bermejo. Es el segundo símbolo, Bet. Si pensamos en ABC, Bet es el segundo símbolo. Esta letra, en las noches de luna llena, me confiere poder sobre los hombres, cuya marca es Gimel, pero me subordina a los de Aleph, que en las noches sin luna deben obediencia a los de Gimel. Hay un estatus con relación a cómo utilizamos las letras y las palabras. No se trata únicamente de la letra ni del símbolo, sino se trata del poder que tiene el símbolo sobre nosotros. Si él tiene tatuado el símbolo de Bet, es como si pensáramos en una tribu que le rinde pleitesía a ese símbolo, ¿no? Es como si pensáramos, aquí hablaron, por ejemplo, acerca de la religión católica, pero la religión católica es posterior a la religión judaica.
si pensamos en religiones, la religión católica está subordinada a los hebreos de alguna forma. Tenemos que pensar en abstracto con relación a cómo él visibiliza esos símbolos, ¿no? Dice acá en una búsqueda rápida, Gimel representa el sonido. La representación del sonido. Y puede significar camello, letra fenicia. Ok. Ok. ¿Algo más sobre este cuento? Se salieron dos. ¿Qué les hizo sentir Borges cuando lo leyeron la primera vez? ¿Habían leído a Borges antes? Yo había leído Ruinas Circulares de Borges cuando estaba en quinto año, entonces, o sea, fue como que antes de leerme el libro, me leí Ruinas Circulares y luego vi que estaba dentro del libro. Y al comienzo me pareció fastidioso, tuve que leerlo como 3 veces para, o sea, la primera vez que lo leí no entendí nada, o sea, lo leí como, bueno, y después lo leí y lo fui entendiendo un poquito más y empecé a tomar apuntes y me empezó como que interesar en la segunda lectura y en la tercera me metí de lleno, pero la primera lectura se me hizo terrible. ¿Por qué? No sé, me daba mucho sueño, no me gustaba, no sé, no me gustaba al comienzo, es como que lo leí la primera vez y sentí que no entendí nada. Después lo volví a leer y fue como que, ya entiendo un poquito el estilo. Y es sencillo, realmente es sencillo, solo que a lo mejor estaba predispuesta. Y la tercera vez estaba como que analizando cada detalle y me iba imaginando cada cosa. Incluso hay algunas cosas que me parecen muy curiosas y me gustó mucho que hay una que creo que es Funes, ay, Funes el Memorioso. ajá, que es donde él hace como que, habla como que de un nuevo sistema numérico, que cuando lo vi, o sea, cuando lo leí la primera vez fue como que hay números, qué horror. Y después cuando lo volví a leer fue como que qué interesante, me pareció interesante. Hay que prestar atención para leer a Borges, ¿no? Sí, hay que prestar mucha atención para leerlo, porque si se lee como muy relajado la primera vez, no lo entiendes. O sea, yo la primera vez de verdad me fastidió muchísimo. Ya las otras dos fue como que, me gusta, me gusta. Pero la primera lectura fue así como Borges. Pareciera que Borges nos pusiera a prueba con relación a... Él decía que hay gente que se enorgullece de las obras que ha escrito. Él decía que él se enorgullecía de los libros que había leído. Pero yo creo que en Borges existe más bien un juego con relación a todos esos libros que él ha leído. Él no espera, por supuesto, que un lector tenga el conocimiento que él tuvo a través de las lecturas que él hizo en su vida, pero sí espera que el lector se deje perder por sobre los recovecos o los laberintos que él está construyendo para él, al hacer referencias que puede ser que existan, puede ser que no existan, y llamar su atención sobre esos nuevos mundos que se han creado. Es Borges un jugador absoluto, es Borges un amante de las letras y de las palabras, y por eso Borges es tan especial y tan amoroso en ese sentido, porque es un hombre que ama la lectura, es un hombre que ama las palabras, es un hombre que ama el lenguaje, y espera no que el que lo lea tenga el conocimiento que él tiene, espera que el que lo lea sienta el amor por el lenguaje que él tiene.
que son cosas completamente distintas. Hay que leer a Borges con el amor hacia el lenguaje, quizás no con el amor hacia los libros, porque Borges era justo uno de esos hombres que decía, si un libro no te gusta, si un libro no te atrapa, si un libro te aburre, no es el libro para ti. Y no tienes por qué estar obligado a leer ese libro. Él entendía que la lectura es algo absolutamente personal, pero sí entiende, y yo creo que es donde está un poco también la gracia de Borges, que si él está esperando atención, que nosotros pongamos atención sobre las cosas que él está diciendo, es porque las cosas que nos gustan, por lo general, las cosas que nos gustan, les ponemos atención. Y todo acto de lectura amerita de atención. Necesitamos poner nuestra atención sobre las cosas que leemos. Así sea sobre las cosas que nos gustan. La atención necesaria, la atención idónea para poder dejarnos perder en los caminos que nos está proponiendo. Cualquier escritor, ¿no? Cualquier inventor. ¿Qué otro cuento? A ver. Bueno, a mí me gustó que a mí me pasó lo mismo que Oriana. Yo empecé a leer y se me hizo muy tedioso hasta que como que empecé a prestarle atención porque hay cosas que no sé, las veía muy similares. Y yo creo que el que más me gustó, bueno, fue el jardín de los senderos que se bifurcan. Que cuando ellos empiezan a hablar, ay ya, creo que sí, sí es este, lo tengo aquí, que terminan que habla sobre el destino y yo lo vi como universos paralelos que se van creando y en la biblioteca de Babel, creo. O bueno, casi todos, a mí como que se me hacía muy parecido todo porque habla sobre la creación del universo o de la creación de las palabras, de estar explorando, de estar viendo, mira, en este momento soy yo, pero en otro soy otra persona o me mataron, voy así, se van creando nuevas cosas, nuevas palabras. Hay otro cuento que es el de, no es el de Juno, Juno, no. El de Funes también lo veo así como que fuera pasado si Funes en otro mundo fuera así alguien muy reconocido. No sé. Hay uno, se me perdió aquí, es que no los anoté. La forma de la espada. Eso fue otro que me impresionó mucho. Y eso me hizo recordar al jardín de los senderos que se bifurcan. Porque tuve ese giro inesperado. Dice Borges en el jardín de los senderos que se bifurcan. Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros. ¿Esto no les hace pensar un poco en el monogramático de Octavio Paz? La manera como Octavio Paz escribe el monogramático es pasando siempre por el mismo camino una y otra vez, y a través de ese recorrido una y otra vez por el mismo camino se va generando una percepción completamente distinta de ese transitar y de las cosas que se ven. De alguna forma termina siendo a su vez una suerte de metáfora maravillosa sobre el ejercicio de la relectura. El verdadero acto de leer, y esto es importantísimo, porque fíjense un poco, ya Oriana lo expresó, que fue en la segunda lectura quizás donde le fue agarrando un poco el jugo y el interés a lo que Borges está escribiendo.
Y es porque en el ejercicio de la lectura, donde realmente está el valor, es en la relectura, donde realmente empezamos a comprender, donde realmente empezamos a poner la atención necesaria, es cuando releemos, cuando volvemos otra vez sobre las palabras. De la misma forma como de alguna manera Octavio Paz nos lleva hacia el pensar que uno no está en un lugar, uno puede estar en un lugar una vez, pero posiblemente disfrutar y poder ver todas las cosas que componen ese lugar, habrá que volver hasta donde está él. En el caso de Borges, él simplemente lo plantea desde un punto de vista intelectual. Soñé con un laberinto, pensé en un laberinto que lo abarcaba todo, ¿no? Que se bifurcaba, que estaba condicionado a los astros y que no tenía un tiempo definido. Cuando hablamos de creatividad, cuando hablamos a la hora de componer y cuando hablamos a la hora de cuáles son los temas, desde donde estamos motivados a leer o a escribir, creo que en algún momento lo habíamos discutido sobre el hecho de que no hay un tiempo definido, ¿no? O sea, ¿cómo hace el hombre, por más antiguo que haya sido, para pensar en la creación o en el origen del mundo? El hombre está ahí, pero el hombre no está ahí desde que el mundo se creó. Quizás el primer hombre genera una construcción del mundo para crearlo a su imagen y semejanza. Pero el mundo está ahí posiblemente antes de que el hombre en sí mismo exista. Eso nos lleva entonces a indagar, a hacer un ejercicio de imaginación absoluta sobre qué pudo haber sido lo que pasó para que se generara la construcción del mundo. Sobre esos ejercicios de imaginación, sobre esa creatividad, es que podemos decir que hoy por hoy estamos donde estamos en cuanto a los avances científicos, por ejemplo. Bastó que un hombre soñara con que una máquina existiera para que esa máquina se hiciese realidad. Basta con que un hombre sueñe en algo para que ese algo se haga realidad. Entonces el primer hombre puede ser capaz de un día soñar con la creación del mundo y hacer que esa creación del mundo inventada por el hombre sea una realidad. Y sobre esa indagación y sobre ese sueño, entonces se genera una investigación y esa investigación va en pro de ver y de descubrir si ese sueño, que fue una realidad, es realmente cierto. La semana pasada yo los invitaba a perderse en el laberinto. Y lo que nos propone Borges, con la lectura de Octavio Paz, lo que nos propone Borges justamente es adentrarnos en el laberinto, ¿no? En el laberinto de la mente absolutamente, de una forma muy juguetona, porque Borges es un tipo juguetón. Lo que pasa es que el juego en Borges da la impresión de ser calculador y de ser frío, porque está absolutamente entrañado en la palabra misma. Y eso es lo que lo hace tan fascinante, porque no se trata de la exploración emocional de Octavio Paz en el transitar de su laberinto, sino de cómo la palabra misma funciona como un laberinto para el resto de las otras palabras. Ni siquiera la palabra, el símbolo, la letra, como una letra, nos puede hacer perdernos en un mundo absolutamente inmenso. Lo que nos hace pensar entonces de que la forma como hablamos, la forma como creemos que hablamos, la forma como utilizamos las palabras, la forma como debatimos o reflexionamos, están condicionadas a algo mucho más complejo que tiene que ver con el valor mínimo de cada una de esas letras que conforman una palabra. Porque ese valor mínimo es máximo también en su territorio y en su terreno.
¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otro cuento? Uno podría hacer El Milagro Secreto, que es donde habla como que del sueño de un ajedrez eterno. En ese cuento él describe el, el arresto, creo que es de Seper Yarizad, o no sé si, no, creo que es el de Harori, pasa que lo tengo anotado acá y lo tengo rayado, de Jaromir Halik, que es el personaje del cuento. Entonces habla como que del milagro que ocurre, como que el secreto de un milagro que ocurre antes de la ejecución final. A mí me llamó mucho la atención porque cuando habla del ajedrez hace una descripción muy, o sea, sentí que hacía como una descripción del juego. Claro. Y bueno, hay otra cosa que leí y que encontré, y es que Borges es el único que puede ser considerado borgiano junto con Kafka, y que muchos escritores argentinos y muchos escritores del extranjero estuvieron indagando cuál era esa biblioteca de Babel que Borges había utilizado para su escritura, y incluso en una conferencia Borges no quiso contestar las preguntas de los críticos, sino que quiso contestar las preguntas del público. Y Claro. el público le preguntaba que quiénes eran esos escritores que nacían en su mente. Y el que respondió, no sé, ¿no te acuerdas? ¿Quiénes eran esos escritores que nacían en su mente? Él se rió en la entrevista, tengo anotado aquí porque eso lo vi en un video, que se rió y no contestó la pregunta. Y eso generó que durante años, es que hay un escritor argentino en particular, que no recuerdo el nombre y tampoco lo anoté, que, viajó por el mundo buscando los autores que Borges, que Borges mencionaba. Y en un momento él tuvo como que un encuentro con Borges y le dijo que había viajado gran parte de su vida para hacer un estudio de sus obras. Y allí Borges le dijo que había utilizado el viaje como que para aprovecharlo y conocer él el mundo, porque todos esos autores los había inventado, eran ficción. ¿Sabes qué? Esto es algo importante, ¿no? Porque la forma, yo no sé si ustedes lo identifican, obviamente yo creo que sí, que la forma como Borges compone sus cuentos no se adaptan a lo que nosotros solemos categorizar como narrativa, ¿no? O sea, no es una narrativa cuentista. Borges no nos está echando un cuento y esta mañana se despertó y fue y olió los pajaritos. Hay en Borges la estructura del ensayo. Y sobre la estructura del ensayo, que es algo tan académico, que es algo tan intelectual, que es algo tan catedrático, es que Borges construye sus cuentos. Y es la estructura del ensayo lo que le permite a Borges generar una creatividad absoluta de invención de otros escritores que no existen, que están en su cabeza, ¿no? Podríamos hablar incluso de la figura de que a lo mejor ¿quiénes son esos escritores que están en su cabeza? Son los escritores con los que Borges ha soñado en sí mismo. El escritor que Borges soñó un día con ser un escritor de Arabia, o Borges soñó un día con ser un dios antes de los griegos. Borges soñó con ser un escritor alemán. Y sobre esos sueños, él va ramificando toda una bibliografía inexistente que es en su cabeza, ¿no? Y va generando nuevos imaginarios y nuevos escritores y nuevas bibliografías inexistentes de libros que él va soñando. Y sobre esos libros que él va soñando, él va generando reseñas, exacto, una narrativa de reseñas, básicamente. No sé, ajá, sí.
Profe, además de que como su redacción es tipo ensayo, cuando comienzas a leerlo, dices como que, oye, esto es algo muy serio. Y entonces él te confunde porque algunas veces menciona Shakespeare, él incluso de Shakespeare mencionó Macbeth, mencionó Hamlet, y de pronto mete por debajo los autores que él inventó y los libros que él inventó, la biblioteca que él inventó, y tú te quedas como que, ya va, pero si está mencionando Shakespeare, que existe, y es serio, entonces estos autores también existen. Entonces cuando los buscas, aparece únicamente que la referencia, o sea, que la única persona que hace esa referencia es Borges. Y hace un juego. Realmente creo que el hecho de hacer las redacciones tipo ensayo es que lo comienzas a leer y tú te crees que los autores que están mencionando son reales. Y yo digo, ¿y esta gente quién es? Estos tipos quiénes son, nunca en mi vida los he visto, y los buscas en internet y en internet te dice, no, eso es algo que inventó Borges, y tú, ok. Exacto. Imagínate cómo se sentía aquella gente en aquella época que no tenía internet, ¿no? Toda esa gente desesperada buscando en los libros de quién carajo está hablando y resulta que no existía. Que era una referencia que te daba Borges de su cabeza, de su invención. Era un escritor inexistente con un libro inexistente y unas citas inexistentes, todas inventadas por él mismo. También plantea a veces que el lector pensará que algo será de un modo. Es que incluso esto que tú dices de que cuando nombras Shakespeare y Shakespeare es serio, habría que pensarse y cuestionarse si Shakespeare realmente es serio. Un poco yo creo que también se lleva el hecho, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto nos tomamos en serio algo? Un poco lo que Borges nos está también tratando de decir es que todo es una invención de la mente. Haya existido o no haya existido. Entonces las cosas que existen sí las tomamos como valederas, pero las cosas que no existen no son valederas. Borges hace ese juego entre una cosa y otra para denotar, obviamente, que puedes hacer pasar por serio algo que no, que algo que no existe, pero que también puedes no tomarte en serio las cosas que existen. Profe, eso Borges lo llama la preocupación borgiana, que dice que aquello que nos parece incierto nos genera un temor y un deseo de saber qué es porque empiezas a verlo como una necesidad. Eso se le llama la preocupación borgiana. Creo, no sé si lo menciona en el prólogo o si lo vi en otro texto, pero ahí explican eso, que siempre, eso lo genera Borges como en una de las características de la lectura, generar que la gente diga como que, bueno, esto podría ser, pero no estoy seguro, entonces genera eso, la necesidad de otra persona de investigar y de leer más. Uh-huh. ¿Qué preocupación les causó a ustedes Borges? ¿Se sintieron angustiados al leer a Borges? Yo sentí que me perdí en muchas ocasiones. No sé, yo en la biblioteca de Babel, cuando él empieza a hablar, a describir la biblioteca como tal, sentí que él me estaba invitando a entrar en su mente y que el hexágono era su mente. Yo no sé si ustedes alguna vez jugaron un jueguito que le da unos botones y una pelotica que va como que de un lado a otro y tratando de meter hacia un canal. Para mí ese cuento es eso, que cada vez que él entraba a un estante, yo jugaba dentro de ese hexágono para ver hacia dónde él me estaba llevando. Y también tiene algo que ver con el laberinto, que la semana pasada no lo comenté, pero ese laberinto para mí, además de ser la simulación de un cerebro, también puede ser la simulación del alma o del ojo, que, que puedes tener muchos caminos para entrar a una misma parte. Siento que Borges invita a eso, a entrar dentro de un sueño y caminar por esos senderos para ver qué pasa, qué sucede en ellos, qué sientes, cómo te puedes adentrar. Y eso me pareció interesante, a pesar de que me confundía. Interesante, porque esto que planteas un poco va de la mano con lo que comentó José Espinosa,
cuando hicimos la pregunta de qué es una palabra, él decía que es una idea expresada. Pero realmente una palabra no es una idea expresada, puede ser una sensación expresada, un punto de vista expresado. Cuando nosotros asumimos el rol de lectores de algo, estamos de alguna manera ejerciendo sobre esa lectura un conocimiento que nos pertenece únicamente a nosotros desde el contexto desde el que hemos partido. Nosotros estamos leyendo algo, creyendo que eso que estamos leyendo lo vamos a comprender desde el conocimiento que hemos adquirido en nuestra vida. Pero realmente, un lector no puede estar condicionado a una lectura, debe entregarse en blanco a esa lectura, para que sea la lectura la que nos lleve a nosotros por nuevos caminos completamente distintos y ver qué es lo que vamos a aprender sobre esa lectura. Si nosotros condicionamos una idea sobre una lectura, no vamos a entrar nunca en la lectura. No vamos a perdernos jamás por el laberinto que la lectura nos está proponiendo. Porque si estamos con una idea preconcebida sobre el ejercicio de la lectura, lo que estamos generando es un rechazo absoluto sobre la que la lectura nos puede dar a nosotros. Entonces el ejercicio del lector siempre es un ejercicio de alma abierta. Es un ejercicio donde no pueden existir ideas preconcebidas, porque las ideas van a estar dentro del libro y van a formar parte de nosotros si nosotros dejamos que esas ideas nos empapen a nosotros mismos. Por eso también esa idea que propone Borges de que si un libro nos aburre, que si un libro nos interesa, desde el primer momento en que lo dejamos, no es para nosotros, porque también existe algo dentro de nuestro diálogo interno con el alma y en nuestra conexión con lo que estamos leyendo, que es importante en el ejercicio de la lectura, bien sea para reconocernos o para generar una nueva identidad a la hora de leer. Y esto es aplicable 100% también en el ejercicio creativo de la escritura. Cuando nosotros reflexionamos, se trata de dejar exponer las ideas que van saliendo de nosotros mismos sin intentar condicionarlas a nada. Uno puede escribir con ideas preconcebidas, pero a veces uno escribe de manera automática. Y esa automatización con la que salen nuestras palabras también están diciendo cosas. Dice José, el lector pensará que algo es como un experimento. ¿Qué es como un experimento, José? Yo creo que toda forma de escribir es experimental. Fíjense un poco otra vez en esta imagen, ¿no? La imagen del yo Evaüé. Pensamos un poco si lo leemos de izquierda a derecha, que cada uno de esos símbolos unificados, puestos en columnas, generan como la figurita de un hombrecito, y que la figurita de ese hombrecito da un igualitario a la imagen del hombre tal cual como es. Si nosotros hacemos la misma lectura de la imagen, de derecha a izquierda, entonces también vamos a comprender cómo funciona nuestra forma de expresar las palabras. Tenemos el hombre, y el hombre, a través de una idea, se degrana en símbolos. Esa es la forma como funciona de alguna forma. Esa es la forma, a veces, como funciona la extensión de nuestros pensamientos a través del ejercicio de la escritura. Podemos pensar que la palabra unificada nos lleva a la imagen simbólica del hombre, pero también podemos pensar que el hombre, a través de sus pensamientos, degrana la posibilidad de generar símbolos a través de las palabras y del lenguaje. Entonces es una imagen que se puede leer tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha y nos va a dar nuevas formas de construcción narrativa y de reflexión. De esta forma, como nosotros podemos pensar
que las palabras nos están identificando a nosotros y que nosotros nos identificamos, generamos las palabras a través de nuestra identidad, es como de alguna manera también funcionan nuestros ejercicios reflexivos por sobre las palabras. Por eso es tan importante el conocimiento de las palabras. Y por eso hago tanto hincapié de cuando no entendemos una palabra, vayamos al diccionario a buscarla, a llenar ese vacío que la palabra con la que nos hemos encontrado al ver una palabra que no conocíamos para clasificarla y tenerla dentro de nosotros para poder utilizarla luego, a posteriori, y poder generar un ejercicio reflexivo sobre ella. ¿Qué otro cuento? A ver. A mí me gustó mucho Te perdí, Dino Alejandro. Te perdí. ¿Ah? Que te perdí al Disculpe. principio. El sur. Ah, A mí el me sur. gustó mucho el cuento del sur. ¿Por qué? Sí. Un poquito como esa cosa del destino en el personaje, que está primero atrapado y luego como que sale de esa situación, y también como el realismo mágico que hay ahí, sin que realmente haya nada, es decir, es como muy fantástico dentro de lo cotidiano, pues. Está ese personaje en lo cotidiano. ¿A alguien más le gustó el sur? Hay una película de ese cuento del sur dirigida por Carlos Saura, pero no la pude conseguir. No la conseguí en ningún lado. Me gustaría verla porque no la he visto. ¿Alguien más leyó ese cuento del sur y le gustó? A mí no me gustó mucho, pero cuando lo leí, lo leí la primera vez, sentí que estaba leyendo El Jardín de los Cerezos. No sé por qué, no tiene relación, pero pensé en El Jardín de los Cerezos cuando la leí. Qué loco. ¿Qué será? ¿A qué hace referencia cuando hablas del destino, Alejandro, en el sur? Porque el personaje como que tiene este viaje dentro de las cosas que le van pasando, y al final hay como esta situación del destino en que él sale y va como a esta cantina, creo que es. Y cuando llega a la cantina, como que se genera esta discusión con otra gente y como que la navaja le cae justo y él agarra, y ahí está como el destino de, bueno, me van a matar aquí como un pendejo, no sé. Pero después como que esa situación se termina y como que el cuento termina con él saliendo de nuevo con la navaja, como afrontando un destino que no sabemos a qué lo va a llevar, Mm. como si no pudiera escapar de eso, pues como que, bueno, pudiste haber escapado de esta situación, pero tal vez te vas a volver a meter en ella, no sé. Ujú. Sí. Se dice que la imagen del Johannes Dahlmann está hablando de sí mismo, Borges. Sí, yo también, yo coincido en eso. Yo lo sentí un poco así. Es decir, como que Borges en sus cuentos habla mucho de sí mismo, y es decir, a través de otras cosas. Voy a leer el final de ese cuento. Desde un rincón el viejo gaucho estático en el que Dahlmann vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dahlmann aceptara el duelo. Dahlmann se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción
de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. Vamos saliendo, dijo el otro. Salieron, y si en Dalma no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja, sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura. El sentido del destino está presente, creo que básicamente en todos los cuentos de Borges, ¿no? Hay como algo que constantemente está empujando a los personajes o a las narraciones o a los escritores o a los libros hacia un destino jurado. A pesar de que el mismo Borges nos acerca la idea de que es un destino que de alguna forma está formulado a través de una ruleta, de una fortuna en sí misma, ¿no? De que alguien de alguna manera está ejerciendo ese destino sobre nosotros. Una corporación. El universo, quizás. Hay un poema de Borges que se llama Las Ajedrez, donde él deja esa imagen, ¿no? Que Dios detrás de Dios la trama enreda. A ver, ¿qué te cuento? La muerte y la brújula, que a mí me pareció un relato, más que todo un relato policial, donde investigan 3 crímenes y al final el detective termina siendo la víctima. Sí. Profe, yo quería preguntar algo. Noté mucho que Borges hace siempre mención a los gauchos o al gaucho, siempre hace como que especial mención a eso. Es porque él haya tenido, o sea, él obviamente es de Argentina y los gauchos son entre Argentina y Río Plata. Pero siento que siempre trata de hacer como una, no sé si es una distinción social o siempre trata de diferenciarlo hacia el resto. O sea, siento que él hace siempre como que una mención especial cuando los nombra. Bueno, hay un compromiso bastante claro en Borges con relación a lo típico argentino. El gaucho es un personaje dentro de la historia argentina muy importante, ¿no? Y hay como una identificación en Borges con el gaucho. Creo que él lo dice en alguna entrevista, no, ahorita no recuerdo muy bien, donde él dice que de alguna forma el gaucho termina siendo la imagen de lo que él hubiese querido ser, de tener el valor para hacerlo. Yo creo que es una imagen muy icónica y muy representativa de la historia argentina y de la literatura borgiana. Es como pensar en Venezuela en el llanero, por ejemplo, algo en lo que hizo tanto hincapié Rómulo Gallegos cuando nos estampó en su literatura venezolana con Doña Bárbara, por ejemplo, con La Trepadora. Está muy presente la figura de esa imagen de los regios venezolanos. En Borges está presente con la imagen del gaucho. Incluso dentro de los gustos musicales borgianos, él hacía más hincapié en la milonga que en el tango. Y la milonga tiene como una referencialidad muy clara en la imagen del gaucho. No sé si todos saben acá lo que es un gaucho, si han visto antes un gaucho.
pero es como pensar en una suerte de vaquero argentino. Busquen fotos y se darán cuenta de lo que estamos hablando. También que Borges, si nosotros pensamos, por ejemplo, en lo folclórico y autóctono de nuestras tierras, que forma parte también de la herencia del mestizaje, y nosotros, por ejemplo, podríamos hablar del llanero en Venezuela, así como de alguna forma el Quijote toma la figura arquetipal del caballero de las novelas de espada y escudería. Si nosotros hacemos un ejercicio imaginativo con relación a cuál es la herencia histórica de nuestros procesos culturales y qué es lo que ha quedado estampado en nuestras tierras con relación a esos procesos y a ese mestizaje, el gaucho es una imagen arquetipal argentina, como lo es el caballero de espada en la Europa occidental, o como lo es el llanero en nuestras tierras venezolanas, que los llaneros fueron parte importante dentro también de las luchas independentistas. Entonces, cada uno de los países tiene una figura icónica, representativa folclórica de lo que es una semblanza de un país, ¿no? En este caso, Borges rescata mucho la figura del gaucho, pero es algo que incluso la literatura argentina ha hecho, ¿no? La vida del gaucho, el gaucho errante, así como los norteamericanos tienen el vaquero del oeste, ¿no? Que por eso lo vaquero, en el caso de los norteamericanos, es una cosa tan típicamente norteamericana. Hay pintores que se dedicaron únicamente a pintar la vida en el oeste. Creo que es importante eso que has comentado del gaucho, porque nos ayuda un poco a entender también cuáles son las figuras icónicas y representativas de la literatura latinoamericana. Y el gaucho es una de ellas, sí. ¿Algún otro cuento? ¿Cuál es el cuento que más odiaron? Dame un minuto, ya va. Ok. Ajá, ¿cuál es el cuento que más odiaron? Aló, ¿me escuchan? Aló. Bueno. Bueno, entonces, si no tienen más nada que decir, nosotros nos volveríamos a ver en enero. El lunes 11 de enero. Nos volveríamos a ver. Entonces, bueno, nada. Pasen buenas fechas, que tengan un buen final de año y que, bueno, el 2021 nos venga mejor a todos. Nos vemos el año que viene, chicos.
Gracias, profe. Profe, Gracias, disculpe la profe, gracias. pregunta antes de que termine la clase. Tengo entendido que tenemos pendiente ya para el otro año un ensayo y un parcial. Ese ensayo es con fecha de entrega para después, para enero, febrero, El ensayo y se es sobre estas entrega, el ensayo se entrega el mismo día, o sea, la misma semana que hacemos el parcial. Ok. Y es de temática libre. Tiene que ver, Ok. por supuesto, temática libre con relación a estas lecturas, lo que hemos leído, lo que hemos tocado, los temas que hemos abarcado o que abarcaremos a lo largo del semestre. Ok. Ujú. Gracias. No, a ti.